rector del desarrollo para los próximos años. Como eje rector del desarrollo, plantea una serie de directrices o de líneas de acción, de estrategias para lograr el propósito de que Santa Fe sea un complejo adecuado. Dentro de estos, por eso estamos yendo más allá del catálogo de usos de suelos. Estamos planteando seguramente esto que llevaría para que el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa puedan crear un organismo público descentralizado, evidentemente. El plan, dice, el plan estaría planteando, esta es la sugerencia que hacemos como plan, como eje rector del desarrollo, y algo muy importante, al participar las delegaciones, el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa en la aprobación de este plan parcial, pues al mismo tiempo se considera que se tiene contemplado, que se estaría de acuerdo con este mecanismo. ¿Qué no puede suceder en Santa Fe? A su Santa Fe no se lo podemos asignar solamente a una delegación y que cada delegación con sus propios recursos vea cómo sostiene Santa Fe. Como le hemos dicho, Santa Fe requiere entre 120 y 150 millones de pesos anuales para su mantenimiento. Salvo que alguna de las delegaciones nos digan que nos van a dar 150 millones de pesos adicionales a nuestro presupuesto ordinario. Si no se logra eso, entonces simplemente se estaría trasladando el problema y haciéndose más grave. Por eso requiere de una figura que se dedique exclusivamente a atender Santa Fe. Entonces se caería en el riesgo de que otras delegaciones, por ejemplo Tlalpan, diga, bueno, yo tengo el área boscosa, entonces yo también quiero hacer esta figura jurídica también, y entonces pues la reforma del Distrito Federal pues ahí quedó. No, yo considero cuáles son las características de Santa Fe. Como lo estamos viendo, en primer lugar que se encuentra en 2 delegaciones. Por lo tanto tiene que haber un mecanismo de coordinación entre las 2 delegaciones. ¿Por qué no en una sola delegación? Porque en una sola delegación precisamente lo que se pretende es que el desarrollo y la inversión y el impacto positivo que tiene Santa Fe permiten potencializar 2 delegaciones y todo el poniente de la Ciudad de México. ¿Por qué sería importante esta figura? Precisamente porque es un órgano de coordinación, por el nivel de inversión. Como ven, Santa Fe se convierte y en los próximos años seguirá siendo la principal generadora de empleos de la Ciudad de México. Estamos considerando, como les decía, que incluso llegar a cerca de 100,000 empleos creados. Pues eso es una cantidad muy importante de empleos. Ahora bien, las delegaciones no estaríamos cediendo facultades, esto es algo muy importante. Las facultades de gobierno seguirían en las delegaciones. Sin embargo, sí a través de un órgano coordinador, de un órgano rector que permitiera precisamente los impuestos que los pagarían se seguirían pagando de la misma manera. Si no se les asigna a las delegaciones facultades tributarias, pues tampoco se podrían considerar un organismo público descentralizado. De tal manera que el predial de Santa Fe se seguiría pagando como hasta el momento a la tesorería. Pero ¿qué ganaríamos? En primer lugar, ¿alguien de ustedes sabe cuánto se le asignó este año a Santa Fe para el mantenimiento? Nadie sabe. ¿Y cuál es el criterio que se utiliza? Tampoco. De tal manera que hasta el momento es una facultad discrecional de la Secretaría de Finanzas destinar el monto para el mantenimiento de Santa Fe, y a veces puede ser 20 y a veces puede ser 40 millones y a veces pueden ser 60 millones. A mí me parece que es fundamental que la Asamblea Legislativa asigne presupuestalmente recursos a Santa Fe. En este momento podría asignarse a las 2 delegaciones y que las 2 delegaciones tuviéramos políticas incluso tal vez encontradas, y que no tuvieran unidad o uniformidad, como incluso sucede actualmente. Prácticamente yo les puedo decir, en la zona de Álvaro Obregón no tenemos ambulantaje en Santa Fe. Los únicos ambulantes que existen en Santa Fe fueron los reubicados de la Ibero y que se encuentran en la Glorieta, que es una reubicación histórica. De ahí en fuera no encuentran ambulantes en Santa Fe, pero sí hay ambulantes en la zona de Coajimalpa. Entonces, ¿cuál es la política en materia de comercio ambulante para Santa Fe? Pues es muy importante que exista una sola, ¿no? Por ejemplo, el tema de parquímetros.
El tema de parquímetros, a ver, si ponemos parquímetros en una zona, yo en lo particular he declarado que estoy a favor de los parquímetros en Santa Fe. Si parquímetros sí en Santa Fe, en la parte de Álvaro Obregón, y parquímetros no en Coajimalpa, o depende de las posturas. Entonces creo que se ganaría mucho en esa parte. No implica crear una autoridad nueva, ¿sí? Implica un organismo público descentralizado en el cual las delegaciones formamos parte. Por eso es tan importante la autoridad como un consejo de administración, para que se asignan los recursos, se establece conjuntamente con las delegaciones un programa anual en el cual participamos los dos, se establecen criterios uniformes, por ejemplo, de manera coordinada en materia de verificación, en materia de licencias. Creo que en eso se avanzaría mucho, de manera muy importante. Yo en lo particular creo que no hay condiciones, sobre todo de carácter demográfico, para que Santa Fe pudiera ser una delegación, por ejemplo. No hay condiciones para ello. Creo que no sería adecuado tener una delegación con 100.000 habitantes, crear una nueva infraestructura. Creo que no sería el propósito. En 10 años estaríamos hablando de cerca de 100.000 habitantes en Santa Fe. Creo que sería muy importante. No hay condiciones para una nueva delegación. Entonces sí que con los instrumentos administrativos actuales, sí como logramos una administración eficiente. Una precisión sobre la preocupación de los vecinos que tienen sobre el crecimiento de la zona. ¿Cuáles serían estos cambios no sustanciales en los usos y en las densidades de Hasta luego que no hemos planteado ningún cambio importante, ningún cambio sustancial. No, algún niveles, caso usos. No, la idea es mantener los niveles, las densidades como suceden actualmente. Tal vez de la propia consulta pudiera salir algún caso específico, algunos casos muy específicos que estarían sujetos precisamente a la evaluación de la consulta y al plan maestro, pero en términos generales la postura es mantener densidades, los usos de suelo que existen actualmente, conservarlos, no aumentar. Tampoco habría condiciones para disminuir los usos de suelo, es decir, no se da marcha atrás. Hay usos de suelo que ya están asignados y que no se han desarrollado, porque luego se me sorprende mucho cuando hay nuevos desarrollos. No, ya hay usos de suelo que ya están asignados, esos no se modificarían. De tal manera que podría decir, como esencia de nuestra postura, es que no haya modificaciones sustanciales en el uso del suelo de Santa Fe. Delegado, dos preguntas. Si nos quieres repetir, bueno, ya mencionó algunas de las exenciones que hay para los desarrolladores en Santa Fe, desde su creación, ¿no? Nos mencionaba que no tienen que hacer obra de mitigación. Si nos quiere hacer una enlistar qué tipo de exenciones tiene esta zona, eso por una parte. Y la segunda, usted pide, o dentro de este organismo autónomo que está proponiendo, que es la primera no autónomo, con personal, organismo descentralizado. Bueno, organismo descentralizado, perdón. Habla sobre la entrega de recursos adicionales a Santa Fe. Bien que mal, esta entrega de recursos adicionales a esta zona, el complejo, ya se da, y se da a través de la asociación de colonos. Es dinero público, y ahí hay un problema grave porque ni siquiera hay un reporte de cómo se utiliza ese dinero, porque si bien es cierto a consideración de la Secretaría de Finanzas cuánto les entregan, o este año iban a ser 120 millones, creo que les entregaron 40, no sé si les hayan entregado más. Bueno, lo entregan como quieren ellos, pero también esta asociación de colonos, que más que colonos usted sabe perfectamente que son desarrolladores inmobiliarios, no entregan cuentas, pues, y el dinero público ni siquiera atienden los llamados de la asamblea. Entonces, y la creación de este órgano que usted propone, ¿no sería ir creando y manteniendo este tipo de exenciones y estas zonas? Algo muy importante es cuáles son las exenciones y cuál es el origen de estas exenciones. Como lo repito, ustedes recordarán, los primeros terrenos del Santa Fe fueron los terrenos de la Ibero y fueron donados a la Ibero porque nadie se quería ir, y entonces se le pidió a la Ibero que arriesgara una inversión muy importante, que creara su plantel en Santa Fe. La Ibero lo hace y se le otorga como donación los terrenos. Después, ¿cómo lograr que se invirtiera en Santa Fe?
cuando resultaba muy difícil. Bueno, se consideraron una serie de exenciones, porque fundamentalmente se señaló en zonas áridas de antiguos tiraderos de basura o de minas, se consideró, hay impacto urbano en esta zona, cuando estaba todo abandonado, sí. Pues no había un impacto urbano, ¿no? O sea, al contrario, el impacto urbano era un impacto urbano positivo, porque implicaba desarrollar una de las principales áreas de la ciudad. Por lo tanto, se determinó, no se requieren estudios de impacto urbano. El estudio de impacto urbano conlleva a dos obligaciones fundamentales para los desarrollos inmobiliarios o comerciales. Una es, están obligados a donar el 10% del terreno total. ¿Qué tiene que suceder? Que los recursos públicos los manejen entes públicos para prestar servicios públicos. Actualmente, recursos públicos los manejan organismos privados para prestar servicios públicos. Lo que tiene que suceder es recursos públicos determinados en el presupuesto, ejercidos por un ente público que es precisamente un organismo público descentralizado, para prestar servicios públicos, de tal manera que nunca dejen de ser públicos los recursos y nunca esos recursos estén precisamente, puedan evadir de los mecanismos de fiscalización que se plantean. Las comparecencias, el titular de un organismo público comparece a la asamblea. La asociación de colonos, como órgano privado, no está obligado a comparecer a la asamblea, por ejemplo. La asociación de colonos puede decir, yo tengo auditorías por despachos privados. ¿No? Pues qué bueno que haya auditorías por despachos privados, muchos de ellos reconocidos, pero los recursos públicos se fiscalizan a través de los mecanismos institucionales, a través de auditorías públicas, no de despachos externos. Entonces, creo que sería, por un lado, incluso recoger buena parte de la experiencia positiva del fideicomiso. Como yo lo repito, yo estoy convencido que debe de existir un fideicomiso en Santa Fe, pero no debe de ser privado, tiene que ser un fideicomiso público. Yo estoy de acuerdo en que las delegaciones no podemos, bajo el actual esquema administrativo, hacernos cargo de manera eficiente de darle mantenimiento a la zona de Santa Fe. Creo que puede existir un mecanismo que es esta autoridad y este Consejo de Administración de Santa Fe. En lo particular y como definición, pues yo diría ese fantasma del PAN de repente, de que le queríamos quitar Santa Fe y toda esa parte, pues no tiene razón de ser. La verdad, yo en lo particular lo puedo decir abiertamente. Incluso cuando lo planteamos desde las primeras mesas de trabajo con Carlos Arbañano, los dos estábamos dispuestos o a que estuviera en una de las dos delegaciones, ¿sí?, o a que se creara una figura distinta a las delegaciones, cualquiera que fuera la mejor solución. En este momento yo considero la mejor solución es que se conserven las dos delegaciones y que se cree una figura específica para Santa Fe. Y eso que también recoge lo positivo de una asociación de colonos, de una participación ciudadana intensa, y recoge también algo fundamental: cuántos son los recursos que le dedicamos a esta área como ciudad. Para nosotros, en lo particular, para mí como delegación, me parece que sería una grave disyuntiva decir a dónde si a mí me dan 150 millones de pesos adicionales a mi presupuesto, yo te puedo decir, mi prioridad será las zonas de riesgo, mi prioridad será las zonas de alta marginación, antes que el propio complejo Santa Fe. Entonces se corre el riesgo de que si se asigna directamente el presupuesto ordinario a las delegaciones tengamos incluso prioridades distintas. Por eso es fundamental que para blindar estos son los recursos para Santa Fe. Y estos recursos para Santa Fe son independientes del presupuesto ordinario. Creo que recoge mucho. Y por el contrario, esto cerraría completamente en esta etapa la asociación de colonos. Puede seguir existiendo, debe de seguir existiendo, pero ya en otra modalidad, ya no como órgano de gobierno. Ya estamos creando un órgano de administración y un órgano de gobierno. Y algo también muy importante, que es que independientemente de que surja la asociación de colonos, también esto implicaría la desaparición del fideicomiso privado.
Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.